Un saludo a todos los niños y las niñas que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales, hasta donde tiene la oportunidad de llegar Radio Voz. Como todos los martes, nos encontramos para compartir con ustedes sobre diferentes temas que tienen que ver con los niños y con las niñas. El día de hoy queremos compartir con ustedes sobre 10 derechos fundamentales. Y es un tema que hemos elegido definitivamente porque estamos en la semana de la niñez. La primera semana de junio pues se le dedica a los niños y a las niñas. Es una semana donde se permite pues hablar sobre los derechos del niño y la niña. Los chavalos y las chavalas pues también deben debatir sobre estos derechos, si se cumplen o no se cumplen, cuáles derechos les gustan más. ¿Y qué se puede hacer incluso para que se puedan cumplir estos derechos? Les cuento que hasta finales de la década de los 80 del pasado siglo, no todos los niños y las niñas podían beneficiarse de una serie de derechos jurídicos imprescindibles para su protección. Y pues las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, y no solo asegura la protección de los niños, sino también de las niñas, y asegura pues el derecho a la educación, a la salud, el derecho de tener un nombre, una nacionalidad, una familia y entre otros. Pero entre todos los derechos que recoge la Convención en 1989, se recopiló lo más importante e imprescindible para que todos los niños y las niñas crezcan en un ambiente de paz y alegría, y sus padres también puedan estar con mayor tranquilidad sabiendo que están debidamente protegidos. Y el primer derecho es el derecho a la vida. El derecho a la vida, que significa que tanto los niños y las niñas deben tener la oportunidad de vivir su propia vida. Sin vida, los demás derechos no tienen sentido. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas tienen el derecho a vivir su infancia y a poder crecer y a desarrollarse como seres humanos hasta llegar a la vida adulta. Y qué bonito es cuando están también acompañados de la familia, de su papá, de su mamá y de sus amistades, porque también es uno de los derechos fundamentales. Todos los niños y las niñas, independientemente de su raza o nacionalidad o clase social, deben tener el derecho a ser integrantes de una familia y a no ser separados de ella. Tienen derecho a desarrollarse en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser ignorados por ella. Entonces, la sociedad ahí tiene un papel fundamental, porque de un modo general también deben luchar para que eso sea respetado. Y aquí quiero mencionar un poco sobre las familias diversas. Por ejemplo, niños y niñas que se han crecido con sus abuelos, con sus tías, con sus hermanas mayores. Y esto puede ocurrir por diferentes motivos. Puede ser la migración, puede ser por situaciones de violencia o de trabajo. Y esto no quita que sea una familia. Esta es la familia que tiene este niño y esta niña. Lo ideal es que crezca con su papá, con su mamá, pero si no, pues existen otros vínculos familiares donde se logra también establecerse. Y conozco niños y niñas también que han crecido con personas que no se tienen ningún vínculo consanguíneo, sin embargo, pues han proveído de amor, de cariño, de respeto y de todo lo necesario para que estos niños y niñas puedan desarrollarse y tener un futuro diferente en la vida adulta. En esta semana de la niñez, ¿verdad? También se habla sobre el derecho a tener un nombre, una identidad y una nacionalidad, porque los niños y niñas desde que nacen tienen este derecho a un nombre, una identidad y una nacionalidad. Y el derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, a tener un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. No es que, como le dicen la tana, pues así le vamos a decir todo el tiempo. No tiene que existir en un registro donde se va pues a sacar la partida de nacimiento de los niños y las niñas. Ahí te dicen a qué horas nació, quién es su papá, quién es su mamá, en qué centro de salud o hospital ella nació, y te explican pues también la fecha
la fecha de nacimiento. Y muchas veces pues se da pues como una pequeña charla u orientación donde se le dice al padre y a la madre recordándoles cuál es la responsabilidad que tienen para con sus hijos e hijas y cuáles son los derechos del niño y la niña. Yo quiero enviar un saludo a todos los chavalos y las chavalas que en esta semana de la niñez pues han logrado hacer diversas actividades recordando cuáles han sido sus derechos fundamentales. En los diferentes centros escolares ya se han hecho murales alusivos a esta semana, al mismo tiempo se han hecho actividades. Me cuentan pues que ahora no se celebra el Día del Niño y de la Niña, sino pues la Semana de la Familia. Es una fecha que también permite reconocer qué se está haciendo por los niños y por las niñas y rescatar los valores. Hay otros ambientes también donde los niños y las niñas pues merecen también recibir atención y tiene que ver con el acceso a la salud. Tienen derecho a recibir atención médica y de calidad. Y esto con la facilidad de prevenir, proteger, tratar su salud, así como su seguridad social. Y esto va para todos los niños y niñas que necesitan este derecho a la salud física y mental. Y no es tanto que necesitan, tienen el derecho, sino más bien hace falta que se cumpla. Por ejemplo, cuando se enferman, el papá y la mamá deben llevarlos a un centro de salud. Ahí los revisa el médico, ya les dice que pueden tener y se les debe de garantizar el tratamiento adecuado, además de un trato digno, un trato humano. Y el padre y la madre de familia también deberá preocuparse para que este niño y esta niña reciba atención médica a tiempo. Y el Estado de Nicaragua, pues, le corresponde también brindar una salud gratuita, de calidad y oportuna. Esto se merecen los niños y las niñas, tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Y es más todavía, niños y niñas, ustedes deben conocer todos estos derechos para poder así reclamarlo. Otro derecho fundamental también que entra entre estos 10 derechos valiosos tiene que ver con el derecho a una educación. En Nicaragua la educación es gratuita y pienso yo que debería ser obligatoria porque existen chavalos y chavalas que no están asistiendo a la escuela, no están en este sistema educativo y esto pues va a repercutir de manera negativa en su vida adulta. La educación no consiste únicamente en aprender a leer y a escribir, sino que contribuye a la base del desarrollo personal. Tanto los niños y las niñas tienen derecho a una educación básica y gratuita que les permita desarrollarse como individuos sin discriminación de ningún tipo. Entonces, la niñez también tiene derecho a aprender y porque la educación, como decíamos al inicio, será esta herramienta para crecer de manera saludable. Entiendo que ahora pues se anda haciendo un censo en los diferentes hogares con el objetivo de conocer cuántos niños y niñas no han entrado al sistema educativo para poder conocer cuántas personas adultas se han quedado sin aprender a leer y a escribir y poder iniciar un proceso donde puedan ingresar a cualquier sistema de estudio. Porque chavalos y chavalas existe en Nicaragua lo que se llama habilitación laboral, los cursos técnicos, los cursos cortos, básicos, y esto es lo que se debe aprovechar para salir adelante porque de alguna manera, tomando en cuenta la situación económica del país, esto te va a permitir obtener algunos ingresos. Y esto se está haciendo de manera gratuita. Es como aprovechar los diferentes espacios que se tienen para seguir aprendiendo. Y con la metodología aprendiendo haciendo, como decía pues una docente de la comunidad rural, donde los niños y las niñas están siendo evaluados de forma diferente, ¿verdad? Entonces aprovecho para nombrar a todas aquellas maestras que andan en diferentes zonas evaluando a los niños y a las niñas, buscando cómo puedan también nivelarse con el sistema educativo y sobre todo aquellas maestras que llevan multigrados, es decir, maestras que dan primero, segundo, tercero, cuarto y que están juntos en la misma aula, en la misma sección y chavalos y chavalas que siempre están recibiendo el pan de la enseñanza. Con mucho esfuerzo en las zonas rurales se está haciendo este trabajo y pienso que las personas adultas, también como padres y madres de familia, deberán aunar esfuerzos
para que se logre que los niños y las niñas pues puedan aprender y no dejarle toda esta tarea a las maestras, porque es un deber ir a la escuela, es un derecho ir a la escuela, pero también es una responsabilidad compartida, como decíamos, pues que debe ser asumida. Existe otro derecho fundamental y tiene que ver con el juego y las actividades lúdicas, niños y niñas. Esto se debe fomentar desde la infancia, ¿verdad? Ustedes merecen estos espacios de juego, imaginar y fantasear porque es la base de su desarrollo. Los juegos fomentan el desarrollo físico e intelectual, promueven la creatividad y les prepara para vivir en sociedad. Entonces, las actividades lúdicas también aseguran que tengan una infancia saludable, tanto a nivel físico como emocional. Y por todo eso y mucho más, deben jugar. Entonces, cuando encontramos en las escuelas con espacios para diversión, se deben cuidar. En la zona, en la ciudad, por ejemplo, los diferentes espacios que existen, como los parques, también deben ser cuidados por las personas que están ahí. No solamente un trabajo del vigilante que está siendo pagado por las diferentes instancias gubernamentales, también debe ser una responsabilidad de las personas que están ahí divirtiéndose, es decir, no vamos a permitir que personas alcohólicas estén haciendo uso de estos juegos, ¿verdad? Porque es un espacio que se ha hecho acondicionado para los niños y las niñas, para que se pueda cumplir este derecho. Y otro fundamental que también pues influye en el crecimiento de los niños y de las niñas tiene que ver con el derecho a la alimentación y a la nutrición. Un derecho básico y fundamental tanto para la vida como para el desarrollo, porque necesitan alimentos suficientes, accesibles, duraderos, necesitan condiciones saludables, esenciales para su desarrollo físico e intelectual. Entonces, hablaba, por ejemplo, un día de estos con un niño y decía, con la panza vacía, las letras no entran. Y es por eso que se ha implementado el programa del desayuno escolar, tomando en cuenta que muchos niños y niñas llegan sin desayunar a la escuela o no tienen pues alimentos en su hogar. Entonces es como para garantizar que van a desayunar en la escuela y van a recibir las clases, que no van a faltar para poder retener a la y los estudiantes. Y la alimentación es vital. Decimos que es un derecho, es vital para cualquier niño, niña, incluso las personas adultas. Y es un derecho que se encuentra en el principio 4 de los derechos del niño y la niña y es crucial. Entonces, da pesar cuando escuchamos que un niño o una niña anda trabajando por la comida, cuando están pidiendo en las calles para la comida o cuando piden comida en las calles. Entonces, ahí vemos que no se está cumpliendo este derecho a la alimentación. Por otro lado, a ustedes, chavalos y chavalas que nos sintonizan, que comentan, que están ahí, pues es importante que puedan visibilizar también los diferentes entornos en los que se encuentran. El derecho a la protección y a no trabajar es otro de los derechos que está siendo violentado. Y el derecho a la protección contra el trabajo infantil, por ejemplo, dice que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, de crueldad, de explotación y no será objeto de ningún tipo de trata y no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada. Y en ningún caso se le indicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Un derecho, como les decía, debe ser exigido especialmente en los países más desfavorecidos, pero en Nicaragua no es la excepción, ¿verdad? Los diferentes medios de comunicación han publicado justamente ayer, que era 12 de junio, el día contra el trabajo infantil, cómo los niños y las niñas están en los semáforos de Managua, cómo estos niños y niñas también están al cuidado de otros menores de edad. En las zonas rurales los niños y las niñas están jalando agua, están haciendo labores agrícolas, chapodando para la siembra que viene en los próximos meses o incluso pues en labores del campo no acorde a su edad, ¿verdad? Chavalos que ya quieren ingresar a trabajar a las minas o niños y niñas en las zonas
urbanas, por ejemplo, que están al cuidado de otras personas, limpiando casas, lavando ropa, haciendo comida. Y si te vas a los mercados, pues es fácil observar que están vendiendo cebollas, lustrando zapatos, jalando maletas y expuestos y expuestas totalmente a la miseria, al abandono, a otras diferentes situaciones de violencia que atentan contra su integridad física y sexual. Entonces, eso pasa a niños y niñas, adolescentes que nos escuchan. Ustedes pueden comentar cuántos niños y niñas han visto en las calles, en qué situaciones y qué derechos se les está incumpliendo. El derecho a expresar su opinión y a ser escuchados es otro de los derechos fundamentales. Y nos damos cuenta pues que tienen derecho a buscar, a recibir o transmitir ideas o informaciones de todo tipo, ya sea en su casa, fuera de ella, de forma oral, escrita o mediante dibujos. Y este derecho solo puede ser restringido cuando afecte a la reputación de las demás personas, a la integridad moral o por cuestiones de seguridad nacional. Al tener derecho a expresarse, la niñez aprenderá a comunicarse, a expresar sus emociones, su sentido crítico y a hablar. Sin embargo, existen familias donde ni siquiera se les comunica a los niños y a las niñas qué está pasando en el hogar, donde no se les toma en cuenta cuando quieren dar su opinión, cuando están pasando situaciones dolorosas y los niños y las niñas quieren manifestarlo y no se abre esa puerta para que puedan verbalizarlo, o cuando nos damos cuenta que viene la maestra o otras personas a comunicar una situación delicada en la familia, porque cuando la niña o el niño quiso hablar, por ejemplo, de algún caso de abuso sexual, no pudo porque la familia no le creyó o no se le dio ese espacio. Entonces, son las situaciones que se deben de analizar para garantizar este derecho a la libertad de expresión que tiene la niñez. Y decíamos que existe otro derecho fundamental, el último, ¿verdad? El día de hoy hemos abordado 10 derechos, pero existen muchísimos más. Pero así como los más básicos son estos que hemos mencionado el día de hoy. El último tiene que ver con el derecho de los niños y las niñas a la igualdad. Y este recoge que todo niño o niña disfrutará de los derechos anunciados en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña. Derechos que serán reconocidos a toda la niñez sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o niña o de su familia. Entonces, por eso es importante, chavalos y chavalas, que conozcan que todos y todas tienen derecho, los mismos derechos y no se excluye. En Nicaragua, por ejemplo, existe la costa Caribe Norte y la costa Caribe Sur y existe lugares donde se habla pues inglés, se habla el español, donde se hablan dialectos, el rama, el criol, el ulgua. Hay comunidades también misquitas y hay otros lugares del país que ni siquiera conocemos y nos damos cuenta que los niños y niñas tienen otras formas de vivir, tienen otras culturas y también tienen los mismos derechos. Igual pues se tiene que respetar. Así que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más en esta audición del Reino del Revés a través de las diferentes redes sociales. Invitarles a que sigan pendientes, a que compartan, comenten y puedan también pensar en estos derechos fundamentales que tiene la niñez en esta semana de junio que se celebra a los niños y a las niñas. Será hasta la próxima.